15 de enero de 1947, Leimert Park, Los Ángeles, California. En el número 3925 de la avenida Norton a las 8:40 de la mañana, una vecina del barrio, llamado Betty Bersinger, llamó a la policía para avisar del enigmático hallazgo que acababa de hacer. Mientras caminaba con su hija de 3 años, creyó ver en un terreno baldío un maniquí roto. Pero cuando se acercó un poco más, descubrió que no era un maniquí, sino el cadáver de una mujer. El asesino se había ensañado con ella, pues el cuerpo, además de estar diseccionado en dos, mostraba huellas de tortura y extremo maltrato. Cuando la encontraron, tenía la cara cortada, desde los labios hasta las orejas, y le habían arrancado el corazón, el vaso y los intestinos. El asesinato tuvo gran impacto social, principalmente por la naturaleza violenta del crimen, que parece imposible de resolver, inspirando numerosos libros y películas. Hoy es uno de los misterios sin resolver más famosos y brutales de toda la historia de Hollywood y de la humanidad. Esta es la historia del asesinato de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Bienvenido a Agnósticos. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. La Dalia Negra. Buenas noches, mis escuchas de Agnósticos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y preparados para el episodio de hoy. El episodio de hoy es un poco largo, pero intenté resumir lo más que pude para no hacerlo tan cansino. Y bueno, antes que nada también quiero pedir una disculpa porque tardé un poco en sacar este episodio. Bueno, siendo hoy jueves, ya van 2 días de retraso y probablemente ni salga hoy. Yo creo que lo están escuchando en viernes. Pero miren que estoy haciéndolo bien. Es que si lo sacaba antes no iba a quedar tan bien. Y la verdad tenía como que un bloqueo mental, como que no me estaban saliendo las ideas. Entonces, bueno, ya al fin lo pude terminar de escribir y estoy muy emocionado de platicarles de este caso. Y bueno, rebobinando un poco, entre semana, o mejor dicho, la semana pasada, hicimos una pequeña encuesta en el Instagram del podcast acerca de qué caso les gustaría que se tratara en el episodio siguiente, es decir, en este. Entre algunas de sus respuestas, y pues muchas gracias a los que participaron, estuvieron el caso de Paulette, las muertes de Juárez, el estrangulador Tacuba, muertes extrañas que no se pudieron resolver en general, y el caso de hoy. Quise como que matar 2 pájaros de un tiro, porque el caso de hoy, la Dalia Negra, pues también es una muerte extraña que no se pudo resolver. Y bueno, los otros casos también me gustaron mucho y me gustaría saber si quisieran que los siguientes episodios traten alguno de esos casos. O bueno, ahí lo pueden dejar en la caja de comentarios en YouTube o mandar un mensaje por Instagram a mí o al podcast. Como les decía, acabo de terminar de escribir el caso y estoy muy emocionado por platicárselos. Así que sin más, vamos a empezar. El caso de esta semana la verdad es que es interesantísimo. Yo antes ya había escuchado de él, pero más interesante que el caso mismo es todo el misticismo, teorías y brebaje de desinformación alrededor de este. Porque, y hablando de toda esta desinformación, me gustaría dejar en claro un punto realmente relevante de este caso. Y no solamente relevante, sino que es un punto que se ha repetido tantas veces. Es una información que se ha dicho tantas veces que también se ha tomado como la verdad absoluta. Y así lo tomaba yo, y es que basta con ver la nota de la semana, en donde hago referencia a que el episodio de esta semana girará en torno al Hotel Cecil. Y es que al escuchar del Hotel Cecil, estoy seguro que viene a su mente el caso de Lisa Ann, el caso que últimamente ha acaparado los reflectores, ya sea por el documental de Netflix o por algún youtuber o creador de contenido que sigan, porque la verdad es un caso que también es muy interesante y gira en torno a este hotel. Quizá también porque en el amplio expediente de desapariciones, crímenes y casos sin explicación dentro de los pasillos y habitaciones del Hotel Cecil, se atribuye por distintos medios de comunicación como reportajes, videos, blogs, podcasts o incluso noticias, como el último lugar en donde estuvo Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra y anfitriona de este episodio. La leyenda dice que Elizabeth Short
visitó el bar de este hotel la noche de su desaparición en 1947. Los registros implican que Short probablemente no se quedó en el Hotel Cecil antes de su muerte. Según The Cecil Hotel, el hotel más mortífero de Los Ángeles, en un documental de Geographics que pueden ver en YouTube, un oficial de policía llamado Miriam McBride declaró que habló con una joven asustada el 14 de enero de 1947, el día antes que se encontrara el cuerpo de Short. La mujer no identificada había salido de un bar en Main Street en el centro de Los Ángeles y afirmó que alguien la había amenazado con matarla. A lo largo de los años, la historia ha evolucionado para sugerir que Short estaba tomando unas copas en el Cecil antes de su asesinato. Sin embargo, el informe de McBride solo hace referencia a un bar y no específicamente al bar del Hotel Cecil. McBride también notó que la misteriosa mujer afirmó que se iba a reunir con sus padres más tarde esa noche. Y es aquí donde contrasta mucho con el hecho de que Elizabeth Short había estado alejada de sus padres durante años. Y es que más adelante en la historia van a saber por qué. Puede que la Dalia Negra pudiera haber visitado el Hotel Cecil en algún momento de su vida, claro que sí. Pero no era necesariamente la joven asustada con la que habló McBride el 14 de enero de 1947. La verdad es que al estar investigando el caso a mí también me tomó por sorpresa. Y es que uno de los motivos por los que elegí este caso fue porque todas las historias alrededor del Hotel Cecil me parecen muy interesantes. Y es un hotel que guarda muchísimo misterio. Porque a pesar de que hay crímenes sin resolver, también pasan cosas bastante como paranormales. Y es que es posible que Black Dahlia haya visitado el bar del Hotel Cecil en algún momento de su vida, pero no hay evidencia que estuvo allí la noche de su desaparición. Bueno, lamento si como yo también creían que este curioso caso era uno de los tantos en el viejo hotel. Sin embargo, pueden tomarlo como cierto o como falso. Después de todo, hoy en día hay muchas teorías conspirativas rondando sobre su muerte. Y quién sabe, el crimen todavía no está resuelto. Además, esto no hace que el Hotel Cecil sea mucho menos interesante. Así, si les gustaría escuchar más historias como estas o aquellas del dicho hotel, háganmelo saber enviándonos un mensaje en la página de internet, en la página de Instagram del podcast, en Facebook o en donde quieran. Sin más, ahora sí ya vamos a empezar con la historia. El 15 de enero de 1947, a las 10 de la mañana, un enigmático suceso aconteció. Nos remontamos a las tierras doradas de Los Ángeles. Betty Bersinger, una ama de casa que caminaba con su hija de 3 años por el lado oeste del sur de la avenida Norton, en el barrio de Leimert Park, de camino a su destino pasaron por varias parcelas abandonadas, ya que debido a la Segunda Guerra Mundial el desarrollo de la ciudad se había ralentizado, dejando así muchísimos terrenos con aspectos descuidados. Cabe recalcar que a Betty no le gustaba para nada pasar por estos terrenos, y era algo que la ponía muy nerviosa. Mientras Betty iba caminando junto a su hija, vio algo tirado entre la maleza. No le dio demasiada importancia, porque la gente tiraba basura en esos terrenos sin edificar, y de primeras pensó que se trataba de un maniquí, ya que muchas tiendas habían cerrado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pareció más extraño fue que estuviera dividido en dos. Betty continuó caminando hacia adelante y tras una inspección más cercana, se dio cuenta que no se trataba de un maniquí en absoluto, sino de una mujer que había sido cortada por la mitad. Betty lanzó un grito de pánico y alejó rápidamente a su hija de ese lugar. Se dirigió a la casa más cercana para llamar a la policía. Nacida en 1924 en Boston, Massachusetts, vivió su infancia en Medford con su madre y sus 4 hermanas. Elizabeth Short tenía 6 años. Su padre abandonó a la familia después de sufrir una crisis financiera. Lo extraño es que simuló su propio suicidio, dejando su auto vacío junto a un puente. Creyéndole fallecido, la madre se hizo cargo sola de sus 5 hijas. Esta crisis financiera siendo la depresión de los 20. Recordemos que estamos en 1924. Algunos años después, el padre reapareció en escena. Elizabeth Short, ahora con 18 años, se fue a vivir con él a California. Su sueño era convertirse en una gran actriz de cine, aunque en realidad no hay datos concretos de películas o proyectos en los que haya participado. Sin embargo, sin el apoyo de su padre, en 1943 se fue a vivir sola. Consiguió algunos trabajos de medio tiempo como camarera, cajera y modelo para poder costear sus gastos.
Sus conocidos la describían como una muñeca de porcelana de pelo negro, ojos claros, extremadamente bella y muy amistosa. La llamaban Betty o Beth. Durante los 6 meses previos a su muerte, Elizabeth Short estuvo viviendo principalmente en la ciudad de Los Ángeles, durmiendo en varios hoteles, departamentos, pensiones y casas privadas. Simplemente ella estaba siempre en tránsito constante. No se quedaba mucho en ningún sitio en particular. En Florida, conoce a Matthew Gordon Jr., integrante de la Fuerza Aérea, quien luego le propone matrimonio desde la India. Ella acepta, pero él muere poco tiempo después, en un accidente en 1945, antes de que pudiera regresar a los Estados Unidos. Este accidente en la guerra. La familia del prometido jamás reconoció ninguna relación entre él y Elizabeth. Así, en 1946, ella vuelve con su antiguo novio, el teniente Gordon Freckling. Varios de sus amantes fueron hombres de la milicia, ya que había trabajado como empleada en una base militar. El 9 de enero de 1947, ella vuelve de un viaje a San Diego junto a un nuevo acompañante, Robert Red Manley, un comerciante de 25 años. Él ayuda a ingresar en el hotel Billmore y no el Cecil, aquí sí hay registro. Y luego se va. Al parecer, Elizabeth le dijo que al otro día pensaba volver a Massachusetts, pero que primero se encontraría con su hermana que venía a visitarla desde Boston. Esto último se comprobó que era mentira. Red Manley sería una de las últimas personas que la vería con vida. Lógicamente, fue uno de los sospechosos iniciales, aunque fue comprobada su inocencia. Algunos años más tarde, él sería internado en un hospital psiquiátrico por estar sufriendo ataques nerviosos y alucinaciones auditivas. Gran parte de los sucesos ocurridos entre el 10 y el 15 de enero son todavía una incógnita. Finalmente, el 15 de enero de 1947, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado en un terreno baldío, en una pose extraña. Los detalles de la escena son realmente impactantes. Tenía cortes y abrasiones por todo el cuerpo, y le había cortado la boca de oreja a oreja. Parecía que había sido atada y torturada durante varios días, ya que tenía marca de cuerdas en sus muñecas, tobillo y cuello. Su cuerpo había sido cortado limpiamente por la mitad, justo por encima de la cintura, y no había ni gota de sangre debajo de ella o a su alrededor. Los investigadores determinaron que había sido asesinada en otro lugar, lavada y arrojada al terreno vacío durante la noche. Su rostro, mutilado desde la comisura de los labios hasta las orejas, le daba una expresión macabra, al estilo de la infame sonrisa de Glasgow. Esta sonrisa se hizo bastante famosa en los barrios de Chelsea, y en la película The Dark Knight, el personaje de Joker, interpretado por Heath Ledger, tiene este tipo de cicatriz. En la escena del crimen, se encontró la huella de un neumático contra la acera, y lo que parecía ser la huella del talón de un zapato masculino. Encima de la marca del neumático, en el bordillo de la acera, había una mancha de sangre, y en el fondo del terreno se encontró un saco de cemento de papel completamente vacío con algunas gotas de agua ensangrentada. Según informes, la víctima había estado atada por al menos 3 días, y la habían torturado de formas muy perversas. La autopsia determinaba que había fallecido entre la tarde del 14 de enero y las primeras horas de la mañana del 15. Murió por el shock producido por las graves laceraciones del rostro combinado con una hemorragia cerebral. Elizabeth tenía 22 años. Sus huellas digitales fueron enviadas a Washington, D.C., donde se comprobó efectivamente su identidad, ya que existía registro de una detención policial de 1943, que había recibido por consumir alcohol siendo menor de edad. Sin embargo, las fuertes tormentas invernales retrasaron los resultados al menos una semana. La prensa llegó rápidamente a la escena del crimen, y una reportera de un diario famoso se encargó de tomar múltiples fotografías del hecho. Para esto, los policías encargados del caso estaban completamente furiosos, pues desde el inicio comenzaban a manchar todas estas pistas que pudieran llegar con el asesino. La autopsia indicó que Elizabeth medía 1,65, pesaba 52 kilogramos, tenía los ojos azules, cabello marrón casi negro y dientes cariados. Su cuerpo había permanecido maniatado por al menos durante 3 días, en los que fue asesinada, como mostraban numerosas laceraciones, golpes, cortes y quemaduras de cigarrillo. Se dijo también que había sido obligada a comer sus propias heces, las cuales fueron halladas en su estómago. Beth
había fallecido entre las 9 de la noche del martes 14 de enero y las 3 de la mañana del miércoles 15, día que se encontró el cadáver. No había esperma presente en el cuerpo, ya que el asesino lo había lavado probablemente en una bañera hasta dejarlo totalmente limpio. Había numerosos cortes sobre su área púbica, y su vello púbico había sido retirado a mano. La mayor parte del daño causado parecía haber sido post-mortem, incluido el corte del cuerpo de la víctima por encima de la cintura, que está tan bien hecho que no se había roto ningún hueso al hacerlo. El cuerpo había sido totalmente drenado y le fueron arrancados el vaso, el corazón y los intestinos. Entre eso y más, le desgarraron la cara y la cabeza, le cortaron la piel donde tenía un tatuaje, le mutilaron el pezón izquierdo, le cortaron el vientre un poco por encima de la entrepierna, entre otras horribles laceraciones. El asesino, después de hacer todas estas atrocidades, le hizo la manicura, le tiñó el pelo y se lo lavó. Hasta este punto no entiendo nada. De verdad es que, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, ya sabemos que en esta vida hay muchas personas enfermas. 9 días después, un hombre que alegaba ser el asesino se comunicó con el editor del diario Los Angeles Examiner, enviando un paquete con documentación y objetos pertenecientes a Elizabeth Short. Todo estaba frotado con gasolina para destruir cualquier huella que pudiese identificarse. El remitente se expresaba mediante espeluznantes recortes de diarios y revistas, y decía que eventualmente se entregaría si solo le daban 10 años de cárcel. Se hacía llamar The Black Dahlia Avenger, o el Vengador de la Dahlia Negra. Dentro de los objetos enviados al diario había una agenda identificada como propiedad de Mark Jensen, dueño de una cadena de cines y de una famosa disco de la ciudad. Según rumores, él estaba obsesionado con Elizabeth. Se constata que Mark, junto a su mujer, le habrían hospedado en su departamento durante un tiempo. A pesar de que se transformó en uno de los principales sospechosos, Mark Jensen tenía conexiones con la policía, y finalmente fue declarado inocente. Otro de los acusadores fue el padre de Elizabeth. Él, claro, desmintió la sospecha rotundamente, alegando que no tenía relación alguna con su hija desde hacía 3 años. Incluso se negó a ir a reconocerla el cuerpo. De esto terminó haciéndose cargo la madre, pero engañada. Un editor del diario le había hecho creer que su hija había ganado un concurso de belleza, cuando la realidad era que había sido víctima de un espeluznante homicidio. El periodismo puede tener herramientas muy crueles para conseguir un buen testimonio. Finalmente, se le ofrecería dinero para viajar a Los Ángeles a involucrarse con la investigación, exclusivamente para el diario The Examiner. El 26 de enero de 1947, el diario recibió otra carta del supuesto asesino. En este caso, indicaba exactamente el lugar donde se entregaría. Finalmente, cambió de parecer y nunca se volvió a saber de él. El crimen y su investigación fueron la tapa del diario durante 35 días corridos desde el descubrimiento del cuerpo. El Departamento de Policía de Los Ángeles realizó una profunda investigación con un operativo que involucraba a más de 750 personas y que llegó a producir más de 190 sospechosos, pero ningún arresto. El Consejo de la Ciudad ofreció una recompensa de $10,000, un equivalente a $100,000 en la actualidad, para cualquiera que pueda aportar datos significativos sobre el caso. En pesos mexicanos estaríamos hablando de 2,049,036 pesos. Y es por esto que a raíz de más de 50 hombres y mujeres realizaron confesiones falsas adjudicándose la autoría del asesinato, lo que generaba aún más casos y confusión. Ese número subiría años después a más de 500 testimonios, complejizando la resolución del caso cada vez más y más. El sargento Finis Brown comentaba al respecto. Ninguna pista nos llevaba a una conclusión. Apenas encontrábamos algo, parecía desaparecer frente a nuestros ojos. El asesinato, por supuesto, tuvo repercusión a nivel nacional. Se cree que el nivel de mediatización entorpeció en gran medida el desarrollo de investigación. Los medios conseguían, e inventaban también, primicias antes que la policía, al mismo tiempo que cuestionaban evidencias y retenían información, como había sucedido con el testimonio de la madre de la víctima. Los periódicos sensacionalistas, como siempre, no se pudieron esperar. Se encargaron de frivolizar el caso, caracterizándolo de una forma extravagante, al decir que Elizabeth era una aventurera,
que merodeaba por Hollywood Boulevard, que traía a los hombres hasta la última instancia antes de rechazarlos, que su ropa era ajustada, que llevaba puesta una blusa fina, que estaba embarazada, que era lesbiana, que era prostituta. Y bueno, estamos hablando de los años 20, aunque en realidad creo que no estamos muy lejos de eso, y es que muchas mentes siguen pensando así. Y pues supongamos que Elizabeth Short vestía como quisiera, tenía la ropa ajustada y estaba con bastantes hombres a la vez. Pues es muy su vida. Aún así, no debería ser, ni debe ser, nunca un motivo para asesinarla, violarla o lo que sea que quisieran haber hecho con ella. Según informes de prensa, el apodo de Black Dahlia, que se traduce como la Dahlia Flor Negra, lo habría adoptado por vestirse siempre de negro, lo que contrastaba con su pálida piel, y por decorar su pelo con grandes flores de este mismo nombre. Empleados de un kiosco de Long Beach aseguraron que los clientes masculinos solían llamarla de esa manera. Lo más probable es que haya sido inventado plenamente por los medios. El término también se asocia a un film noir de 1946, The Blue Dahlia, lanzado un año antes del crimen, y que curiosamente trata sobre la desaparición de una chica. En este punto de la noche empezó a llover, entonces no sé si el audio empieza a cambiar un poco. Y bueno, una disculpa si es así. Aunque la mayor parte de los documentos de esa época están perdidos, o al menos cerrados al público, en 1999 el detective en homicidios Steve Hodel estudió el caso intensamente y llegó a la conclusión de que su propio padre, George Hill Hodel, uno de los principales sospechosos en aquella época, había sido el verdadero asesino de Elizabeth Short. Debido a que el cadáver fue encontrado mutilado con mucha precisión, muchos investigadores creían que solo un doctor de alto rango o un cirujano podría haber sido el responsable de este hecho. Consecuentemente, varios doctores fueron acusados, entre ellos el padre de Steve, George Hodel. Un médico muy respetado, había estudiado cirugía y tenía una clínica especializada en enfermedades de transmisión sexual. Su consultorio estaba a pocas cuadras del hotel donde Elizabeth fue vista por última vez con vida. Steve cree que Elizabeth podría haber sido una de las pacientes del padre, y según testigos, ellos también habrían sido amantes. George era dueño de una extravagante mansión en Hollywood, donde hacía de anfitrión en fiestas que reunían a personalidades de la industria del cine y a aspirantes, como podría ser el caso de Elizabeth. Una foto tomada supuestamente en esta residencia muestra a otra actriz desaparecida en la época, Jean Spangler, de la que nunca se encontró rastro. Steve también cree que su padre podría ser responsable de los crímenes del asesino del Zodíaco, otro criminal que jamás fue descubierto. Por otro lado, el perfil psicológico de George Hodel corresponde en gran medida con la naturaleza perversa del crimen. Tenía acusaciones por abuso sexual contra su hija, y habían pruebas de que lo inclinaban con la muerte de su secretaria y con abortos clandestinos. Hay grabaciones de George Hodel que se hicieron públicas en el 2003, en las que él reconoce ser uno de los sospechosos del crimen de la Dahlia Negra, y finaliza diciendo que nunca podrían probar su culpabilidad. My father was Dr. George Hodel. He was a famous physician. He was also the prime suspect in the killer of Elizabeth Short, better known as the Black Dahlia. Steve cree que no entregaron a su padre por miedo de destapar una mafia del aborto clandestino y corrupción policíaca que estaba sucediendo en la sombra de la ciudad de Los Ángeles. Y poniendo un poco más de contexto en este peso, es que el aborto fue legalizado en el estado de California sino hasta el año 1973. La extraña posición en la que se habían encontrado el cuerpo, particularmente el ángulo de sus brazos, también se asemeja a un cuadro llamado El Minotauro, del famoso pintor surrealista Man Ray, amigo cercano del Dr. Hodel, con quien supuestamente compartía sus oscuras fantasías. Se sugiere que el asesinato era parte de una obra artística en asociación con su amigo, como un cadáver exquisito, un crimen tan horrible y chocante que pueda quedar grabado con fuego en el imaginario social. Esta prueba resulta un poco más rebuscada, creer o reventar. Steve veía en la puesta en escena del cuerpo una obra surrealista ejecutada por su propio padre. El cuerpo de Elizabeth era el lienzo de mi padre, su bisturí, el pincel, aseveró. Algunos investigadores sugieren que una serie de crímenes violentos ocurridos entre 1935 y 1938 en Cleveland, Ohio, podrían haber sido realizados por la misma persona,
conocido como el asesino de los torsos de Cleveland. Se dice que en total se habría llevado casi 20 vidas, aunque solo 2 están comprobadas. Sin embargo, nunca fue encontrado. Los detalles de sus homicidios son aterradores, pero comparten ciertas similitudes con el caso de Elizabeth Short. El caso también se asoció con los asesinos del lápiz labial, o Lipstick Murders, ocurridos en Chicago un año antes, oficialmente adjudicados a William Hearns. Según su investigación, las caligrafías de los mensajes escritos en lápiz labial coincidían en gran medida con las de las cartas del supuesto asesino de la Dalia Negra. William Hearns recibió 65 años de cárcel por sus crímenes, convirtiéndose en el prisionero más longevo de la ciudad de Chicago. Él alegaba ser un chivo expiatorio y denunció que había recibido brutalidad policíaca, que lo habían obligado a confesar. Otro sospechoso fue George Nuttall. Su hija, Janice, a través de un ejercicio de recuperación de memoria, confesó que había visto a su padre asesinar a Elizabeth Short. Alegaba que Elizabeth mantenía una relación amorosa con él y que de hecho estaba durmiendo en su garage cuando ocurrió el crimen. Supuestamente, ella había asistido a su padre en el desmembramiento del cuerpo. Existen otras múltiples teorías que involucran a un cantante de folk, varios doctores y hasta un editor de la revista Los Angeles Times, Norman Chandler, que supuestamente habría embarazado a Elizabeth cuando ella practicaba la prostitución y que luego habría contratado a un gángster para asesinarla. Sorprendentemente, también varias estrellas de Hollywood se vieron implicadas en los sucesos. Algunos hablaban de la existencia de un culto satánico de alta gama en el cual famosos de la industria realizaban ritos sexuales. Y esto es un hecho recurrente, del que se cree hasta el día de hoy. Aunque usted no lo crea, incluso estrellas como Walt Disney y Orson Welles fueron puestos en la mira. 3 meses antes del crimen, Orson Welles había creado un set llamado La Casa de los Espejos para su film La Dama de Shanghái, en donde se usaban numerosos maniquíes cortados de forma similar al cadáver de Elizabeth Short. Se creía que él tenía un fuerte temperamento y que tuvo comportamientos extraños en esa época. Supuestamente, la víctima tenía un romance con un productor asociado al famoso director. Curiosamente, las escenas del set del Cuarto de los Espejos fueron luego retiradas de la película por el presidente de Colombia. Me gustaría destacar que en el film Sunset Boulevard de 1950 usan como gag la idea de que en esos tiempos cualquiera podría ser acusado por el crimen de la Dalia Negra. Lo que es seguro es que existió una inmensa especulación pública, pero hasta el día de hoy el crimen sigue permaneciendo en el más oscuro misterio, pues jamás fue resuelto. Algo similar a lo ocurrido a finales del siglo XIX en Londres, con la investigación de los asesinatos cometidos por la hermética figura de Jack el Destripador. Spot publicitario, porque tenemos un episodio dedicado a él en nuestro querido podcast. La novela de James Ellroy de 1987, The Black Dahlia, analiza el caso desde la ficción y explora el contexto de paranoia y corrupción que habitaba en el espíritu de la ciudad de Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. La novela fue adaptada por Brian De Palma en 2006, con un film del mismo nombre, que al igual que el libro no guardaba relación directa con los hechos reales, y por otro lado, tampoco estuvo a la altura del gran director. Fue muy criticada dentro de su filmografía. El libro incluye una amplia cantidad de fotografías inéditas, y algunas particularmente explícitas. David Lynch fue muy entusiasta con este documento, y se interesó en comprar los derechos para hacer su adaptación cinematográfica. David Fincher era otro director que pretendía llevar la historia a la pantalla grande. Finalmente, ambos proyectos se esfumaron. El caso fue inspiración de numerosos tributos, libros, películas, series, videojuegos, bandas musicales y hasta la coctelería. En el Hotel Biltmore, donde fue vista por última vez hasta el día de hoy, preparan un trago característico llamado el Black Dahlia Martini. Algunos dicen que su fantasma aturdido aún merodea los pasillos del hotel, particularmente el 6º piso. Ya sea que creamos en que todo fue parte de una conspiración o solo un crimen más perpetuado por un sádico asesino, la identidad definitiva del responsable quedará por siempre oculta. Algunos creen que fue la ciudad de los sueños rotos la que verdaderamente la mató. El asesinato de Elizabeth Short es sin duda un símbolo de perversión y corrupción dentro de la historia del lado oscuro de Hollywood. Elizabeth Short consiguió llegar a la pantalla de los cines, protagonizó películas y documentales. Incluso inspiró varios libros, pero nada fue como ella lo había deseado, porque su fama fue post-mortem. Todo por un sueño.
Espero que les haya gustado el caso de hoy y estoy muy contento con este proyecto. La verdad es que me siento muy feliz de hacerlos cada semana y muchas gracias por el recibimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @agnósticos_ y pueden enviarnos mensajes, sugerencias y lo que quieran. También cabe recalcar que ya abrimos una página oficial del podcast en donde pueden leer las crónicas, escuchar directamente los episodios ahí, dirigirse a las otras plataformas en donde lo tenemos colgado y demás. Estaría bien si dieran un vistazo. Muchas gracias y hasta luego. Sigue tu razón tan lejos como te lleve. Mi nombre es Damián Medina y esto fue Agnósticos, episodio 6.